El poder de los medios de comunicación debería ser, en clave de ética periodística, complicar el poder de los políticos. Entonces, si tú eres un médico de cualquier país de América Latina, pero te opones a una de las políticas de las Naciones Unidas o de la OMS, eres un pobre ignorante. Ustedes tienen una información riquísima de manera política. Mi hermoso paso por Costa Rica y con el programa de ustedes, que es uno de los mejores programas periodísticos que he conocido. Que el futuro Estado debe ser el principal prestamista, empleador y poseedor es terrorífico. Esto no es ciencia ficción. La gente tiene que entender que lo que está ocurriendo con estas taiwán es real. Taiwán dice no podemos confiar en una organización que es una organización política, no científica. Al final se dice conclusión. A ver, una conclusión es una opinión. Tenemos que empoderarnos a través del conocimiento, porque en cuanto lo haces, ya no eres más ignorante. La ventana de oro. Esta teoría de manipulación es increíble. Porque cómo tratamos nuestro entorno también habla de qué es lo que proponemos. Es que tenemos que cuestionarlo todo para dejar de ser ignorantes. Indefensión aprendida, memorízalo. Indefensión aprendida. A ver, repetilo conmigo. Indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el sentimiento en el que la persona decide no seguir luchando porque ha visto sus esfuerzos perdidos y llegó a la triste conclusión de que no verá buenos resultados si hace lo que debe hacer. Por ejemplo, ¿para qué ir a una huelga o manifestación cívica si de por sí nunca se va a llegar a nada? ¿Para qué ir a votar por el que yo creo si al final la gente va a votar por el que va ganando, por el viejo conocido? ¿Para qué ir a una mesa de diálogo si al final el gobierno va a hacer lo que quiera y va a engañar a la gente diciendo que lo que hizo surgió de esa reunión? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué ser honesto? ¿Para qué ser responsable? ¿Para qué ser honorable? ¿Para qué pagar las deudas si al final los otros siempre terminan saliendo airosos mientras a mí me toca cerrar mi empresa, hacer que mi familia pase necesidad y al final es a mí al que censuran? La lista de ejemplos es interminable. Hoy quiero recordarles algo. Borrón y cuenta nueva. Nos decía un muchachito de cuyo nombre no podemos acordarnos sin desilusión y, ¿por qué no?, angustia y rabia, para darnos a entender que debíamos hacernos los tontos con la corrupción, la incapacidad y la torpeza de su partido. Creíamos que con la suficiente evidencia de corrupción en la administración pasada, el partido que Otón Solís cobardemente le donó a la progresía como un acto de amor para seguir viendo los toros desde la barrera en algún puesto en donde su salario sería más atractivo que la exposición a cuestionamientos, iba a estar fuera de la contienda electoral. Pero no fue así. Pues no solo se mantuvo en la escena política, sino que siendo un partido que llamándose de la ética, se hizo del poder una vez más, habiendo previamente estafado al Tribunal Supremo de Elecciones, aprovechándose de nuestra ignorancia y falta de memoria. Pero como lo señalamos en el programa anterior, en Costa Rica no pasa nada. Y eso es lo más frustrante. A causa de la indefensión aprendida, en el mejor de los casos, lo único que llega a pasar es que por unos cuantos días los medios de comunicación alimentan sus salas editoriales, el Ministerio Público hace un poquito de show, algunos diputados encienden a sus asesores para que les escriban algunas líneas fuertes para sonar vehementes en la transmisión de la Asamblea Legislativa, que de por sí nadie ve. Los tuiteros sacan su arsenal de hilos y los expertos en análisis político se sientan a hablar del tema de manera que solo entre ellos se entienden. ¿Para qué? Para que unos pocos días después, como es de costumbre, todo pase sin causas ni repercusiones para nadie. Los imputados a sus casas, el trabajo de la investigación al archivo y los ciudadanos frustrados, una vez más, tengamos que soportar que solo el 3% de los casos denunciados terminen en condena, mientras el presidente, sin ningún decoro ni pudor, junto a su esposa nos someten a escucharlos hablando de una nueva obra pública, no semanas ni meses después de que se develara el mayor caso de corrupción de obra pública de la historia, sino tan solo días después, que si bien sería muy bonito tener un tren de última generación, su plan para lograrlo cuesta una suma de dinero exorbitante, muy por encima del costo presupuestado por los expertos que han hecho varios estudios de factibilidad, dejando en evidencia que, sin lugar a duda, porque los recientes hechos hablan por sí solos, el sobreprecio es la oportunidad de algunos de salir con las billeteras cargadas de nuestro dinero, dejando las nuestras como simples documenteras vacías, llenas de recibos y pagos pendientes, mientras ellos, completamente impunes, harán su vida. Ahora sí,
borrando y contando de nuevo los billetes que seguramente se repartirán entre dádivas y comisiones. Por supuesto, tampoco es que su consigna fuera muy original, pues algunos años antes otro político, hoy con aspiraciones de reciclaje, respondía a todo con la frase "no me acuerdo". Y desgraciadamente tal parece que gran parte de los costarricenses heredamos esa amnesia selectiva. Con nosotros, sin embargo, aunque tal vez seamos un grupo pequeño, ambos tienen un gran problema. No ignoramos sus acciones y por lo tanto podemos conocerlos por sus frutos. Si necesitáramos ayuda de memoria para saber a dónde nos ha llevado esa historia de no acordarnos, la tenemos al alcance de la mano en las facturas del supermercado, al pagar los servicios públicos, echarle gasolina al carro, pagar el pasaje del bus. Por incapaces o populistas, o más probablemente por ambas cosas juntas, gastan y gastan sin ningún reparo y luego nos pasan la factura a ustedes y a mí. Más impuestos, impuestos más altos, impuesto sobre impuesto, hasta que las cuentas no nos dan. Y como si ya no fuera un chiste lo suficientemente malo, el susodicho pone a un ministro como comandante en jefe para que, con la excusa de proteger nuestra salud, no nos permita trabajar para producir ese dinero que ellos mismos requieren en impuestos. La contradicción es abismal. Te cobro, pero no te dejo producir. ¿Y todo para qué? Para luego enterarnos de que hasta esas carreteras por las cuales supuestamente tendríamos que darle las gracias y hacerle reverencia, no las hacían por nosotros, sino para ver qué se robaban con la excusa de construirlas. Y cuando se destapa el tamal, nos vienen a vender la idea de que un tren que tiene el mismo costo del edificio más alto del mundo en Dubái va a solucionar mágicamente el problema de desempleo. Pero lo más indignante de todo es que, como si fuera poco, desde Casa Presidencial nos quieren seguir viendo la cara de ignorantes. El presidente sigue haciendo puro borrón, pero ya se quedó sin opciones ni tiempo para convencernos de que alguna vez va a poder hacer bien una cuenta nueva. Y ahora, cuando ya sabemos que durante su gobierno han aparecido muchas cuentas nuevas, repletas de dinero que nos han sustraído a nosotros cobrando caro por obras pésimas, todavía tiene el descaro de pedir que confiemos en él, en su esposa, en su séquito de asesores cuyo promedio de edad no supera los 30 años. Poco les importa que nuestro país esté quebrado, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos, pluses salariales y transferencias al mismo Estado que cada vez se hace más grande. Ni tampoco que el OIJ haya tenido que allanar la Casa Presidencial 2 veces en 1 año y medio. O que para entender cómo funciona su partido en el poder hayamos necesitado una investigación a nivel de crimen organizado. Lo único que les importa es que se haga el bendito tren. Nos venden un mapa que lo hace parecer el metro de Madrid o de Nueva York, pero porque piensan que somos ignorantes y que no sabemos distinguir entre una línea de intersección de otro tren a una de un autobús. Ningún comediante habría logrado un libreto tan patético. ¿Y la moraleja de este chiste? Si quiere hacer algo con verdadero cargo ciudadano por el país desde su rango de acción, hágalo. Porque es necesario parar esta fiesta, sobre todo por nuestros hijos que ni heredarán un país verde ni carbono neutral, sino más bien un país pobre, endeudado, sin soberanía y con una condición generalizada de, así es, indefensión aprendida. Y quiero decirles que para este mal no hay vacuna. La corrupción no se vence justificándola y dejándola pasar. No podemos entregarnos a esta condición caminando como zombies, acostumbrándonos a que nos sometan cada vez más a restricciones totalitarias, completamente divorciadas de la ciencia, mientras ellos dominan la retórica y el discurso y solo te llega información oficial. La indefensión aprendida también somete tu pensamiento crítico, porque te acostumbras tanto a la mentira que cuando señalas la verdad te tratan de conspiranoico para cancelarte y preferís mantenerte en el discurso oficial con tal de que no te señalen, porque te han llevado a tal punto de cobardía mental que escoges perder tu país que perder tu reputación. Hoy, en nuestro programa, quisiera que despertáramos del letargo al que nos ha sometido la indefensión aprendida, para que de una vez por todas entendamos, en este caso en particular, el famoso tren, que el problema no es el tren, sino el modo en el que nos quieren dejar endeudados a ustedes y a mí, pero sobre todo a las futuras generaciones, con esta cuestionable obra pública, por un puro capricho de gobierno que cree que los trolls que le aplauden sus gracias representan al país. Por esto quiero abrir el espacio a estos 3 invitados que son ciudadanos responsables, que más allá de sus credenciales para hablar del tema y sacarnos de la ignorancia, son personas que todavía creen, como ustedes y como yo, en una Costa Rica libre de corrupción, tanto en obra pública como en cualquier otra rama política, económica y social, que al final nos atañe a todos.
Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones. También nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter, así. Soy Luis Alonso Naranjo y desde el Foro 66 en San José, Costa Rica y para todo Hispanoamérica, esto es Ignorantes. Comenzamos. Buenas noches Costa Rica, buenas noches Hispanoamérica, una entrega más de Los Ignorantes, estamos muy contentos. Esta semana ha sido una semana sumamente movida, no solamente acá en el país, sino también en todo el mundo, y para eso, como toda semana, tenemos a nuestros amigos desde Argentina. Almedia, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Hola Luis, el gusto es mío. Bueno, hay muchísima noticia esta semana, pero creo que la más importante de todas, y quisiera comenzar con ella, es lo que está sucediendo en Cuba. Cuéntanos un poquito y ponnos en contexto con esta gran noticia. 62 años pasaron para que el pueblo saliera de su indefensión aprendida. Sin duda, no es la primera vez que el pueblo cubano se alza contra esta tiranía comunista que, como bien dijiste, lleva desde 1959, 62 años en el poder. Es la dictadura más larga en la historia del continente, pero es la primera vez que el pueblo se levanta de una forma tan masiva, tan espontánea y tan incontrolable como ha demostrado el dictador actual, que es Miguel Díaz-Canel, el cual está profiriendo todo tipo de amenazas hacia su gente, pero que la verdad es que no ha podido controlar hasta ahora las protestas. Anoche se han producido secuestros a disidentes, a opositores, las fuerzas del régimen. Miguel Díaz-Canel llamó a todos los revolucionarios del país, como él le dice, revolucionario, cuando en realidad están defendiendo un régimen que lleva más de 60 años, a defender a la dictadura cubana ante unas protestas que, como te dije antes, es todo el pueblo el cual se ha levantado contra esta tiranía, algo que empezó como protestas por la situación sanitaria, porque el país Cuba se negaba a permitir la entrada de ayuda internacional por la falta de vacunas, por la pandemia, por la terrible situación de los hospitales, a pesar de que nos dicen de que el modelo cubano es un ejemplo para todo el continente en materia de salud. La verdad es que no es así, y esas protestas se intensificaron y hoy se han transformado en unas protestas por la libertad política y por la democracia tras 62 años de tiranía comunista. Realmente ha sido conmovedor ver a todas estas personas manifestándose, diciendo libertad, libertad, y al mismo tiempo no tenemos miedo. Es increíble, como lo mencionábamos en el monólogo, que esa indefensión aprendida se rompe. El día de ayer escribí en Twitter que nos despertamos un domingo cualquiera sin saber que algo así iba a ocurrir. Así que les aplaudimos, y desde acá yo creo que todo el mundo está orando por ellos para que no claudiquen y que sigan adelante, porque podrían también cambiar la perspectiva latinoamericana, podría generar un efecto dominó. ¿Qué piensas? Venezuela, etcétera. Sí, sin duda. A ver, Cuba ha sido el principal financista de todas las guerrillas comunistas en América Latina durante el siglo XX, y en el siglo XXI ha sido el promotor de todo lo que es el Foro de San Pablo y el socialismo del siglo XXI. Venezuela es una colonia de Cuba, así lo es también Nicaragua, y Cuba ha estado detrás de estas revoluciones moleculares, sí, que se han dado tanto en Chile, que terminaron en la Constituyente, las protestas en Colombia, que 3 meses después todavía siguen allí, Perú, que todavía no tiene presidente electo, como lo dijimos la semana pasada. Así que Cuba es la cueva de todos los mayores criminales que ha dado nuestro continente, y ha sido el país más interventor en Latinoamérica de todos, ¿sí? Se habla siempre de Estados Unidos, pero en realidad fue Cuba el país que más ha intervenido en la política exterior de los países de América Latina, y lo ha hecho de una manera muy negativa, financiando delincuentes y financiando comunistas que son siempre y en esencia criminales. Así que si cae Cuba, va a generar, como bien decís Luis, un efecto dominó cuyas proporciones todavía no podemos calcular. Oramos por eso. Y todos esos defensores de izquierda, esto lo podríamos llamar la izquierda vieja, pero la izquierda nueva, de manera también totalitaria, han intentado implementar todo lo que hoy conocemos como
la agenda de género, la ideología de género, etcétera, y ya está dando sus frutos en el gobierno español. Cuéntanos un poquito de eso. Sin duda, bueno, España sancionó hace semanas esta ley trans, mediante la cual básicamente uno es lo que se autopercibe, ¿sí? Si yo me autopercibo una mujer, soy una mujer; si me autopercibo como de género no binario, ¿no? Y todas estas parafernalias nuevas que se inventan todo el tiempo, simplemente con el aval de la ley yo soy lo que digo ser. Y en coincidencia con esta ley se ha modificado el Código Civil para eliminar de raíz la palabra madre, la palabra padre y todo lo que ello conlleva en materia de matrimonio, en materia de crianza de hijos, uniones civiles, que no es lo mismo que matrimonio. Se ha cambiado la palabra por progenitores, progenitoras, se le han dado otros atributos, pero lo cierto es que la palabra padre y madre, con todo su significado, han sido eliminadas. Sabemos que uno de los objetivos de la ideología de género es destruir el núcleo familiar, porque la familia es aquella unidad que protege al individuo frente al Estado, así que por eso es tan atacada, y un ataque frontal como este queda demostrado en esta modificación del Código Civil, donde es un atentado contra la naturaleza, podemos decir, porque padre y madre son categorías que vienen dadas por la naturaleza, no vienen dadas por ningún Estado. Así que, bueno, por más que intenten igual eliminar el término del Código Civil, intenten modificar desde arriba hacia abajo en un proceso de ingeniería social la naturaleza humana, esto es imposible. Van a seguir habiendo padres y madres. Qué impresionante, porque, bueno, yo soy padre, pero yo no me imagino la ofensa que puede ser para una madre, que es el don más preciado, la bendición más grande que puede tener una mujer, de llegar a ser madre, que a nivel social, a nivel político, intenten retirar eso del vocabulario. Es que es inaudito. ¿Cuánta ignorancia? Chicos, ¿qué les parece la camiseta de los ignorantes de hoy? ¿Qué les parece? Bueno, ahí está, los ignorantes. ¿Cuánta ignorancia? Y eso es lo que intentamos denunciar en este espacio. Juan, ahora, hay gobiernos que sí están en contra de eso. La semana pasada mencionábamos a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y por mantenerse firme al respecto ya está comenzando a tener represalias. Sin duda, bueno, la Unión Europea está demostrando que no es hoy una comunidad de naciones, sino que es un ente supraestatal que lo que intenta es imponerse en la soberanía de otros países, violando incluso sus propios estatutos. Hungría está siendo defendida por países como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, son los países de la ex Unión Soviética de Europa del Este que se están defendiendo contra las grandes democracias de Europa Occidental, que intentan a través de la Unión Europea imponerse sobre, en este caso, la soberanía de Hungría, que hace un mes sancionó una ley que prohíbe la promoción de la ideología de género en las escuelas y en la televisión en horario de protección infantil, y al mismo tiempo duplica las penas para los abusadores de niños, para los pedófilos. Sí, tendrán el doble de pena aquellos que sean condenados por este tipo de delitos. Se ve que esto no le gustó mucho a la Comisión Europea, por eso le está negando los fondos contra el coronavirus a Hungría que le corresponden. Dicho sea de paso, estos son fondos que da el Banco Central Europeo, que se los dan a todos los países, porque todos los países colaboran con, no solo con eurodiputados, sino con una cuota para pertenecer a la Unión Europea, así que es como una especie de devolución a lo que esos países aportan. Bueno, el Banco Central Europeo, a través de la Comisión Europea, decidió por ahora no darle estos fondos a Hungría, que estamos hablando de 8.000 millones de euros, es un monto bastante importante, y al mismo tiempo la UEFA, ¿sí? la institución futbolística de Europa, sancionó con 100.000 euros a la selección de Hungría y 2 partidos de las próximas eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 a puertas cerradas. Deberá jugar la selección húngara. ¿Por qué? Por esta ley y por no arrodillarse ante Black Lives Matter, como pudimos ver. Este gesto que hacen muchas selecciones, lo vimos en la final de la Eurocopa, entre Inglaterra e Italia, esto de ponerse de rodillas es como un símbolo en contra del racismo, que no es más que una promoción a este movimiento identitario que es Black Lives Matter, y por esta ley que sancionó en contra de la ideología de género Hungría, también sus futbolistas de su selección, que han mostrado su apoyo a su país, sufrieron esta sanción. Lo hablábamos la semana pasada.
puedes ser miembro de la Unión Europea, pero si no estás aliado con nosotros, y si no lo haces a nuestra manera, ahí está la sanción. Qué impresionante, cuánta manipulación. Juan, esta agenda es terrible, es malévola. El tema del aborto está también llenando muchísimo diferentes sociedades del mundo, pero está llegando a un punto en donde, de acuerdo a la ventana de Overton, llegó al lineamiento final. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ya el aborto es legal hasta el 9º mes y lo celebran. Y lo ridículo está llegando a puntos en donde nuestra misma conciencia a cierta gente ya ni siquiera les abate, como está sucediendo en Nueva Zelanda. Cuéntanos. Sin duda, encima de Nueva Zelanda, lo que es más sorprendente del caso es que despenalizó el aborto hace solo un año, pero es permitido hasta después de las 20 semanas de embarazo. De hecho, más de 120 abortos, que recordemos que Nueva Zelanda es un país muy pequeño, se han producido después de las 20 semanas de embarazo, y el problema con Nueva Zelanda es que existe un vacío legal en cuanto a aquellos abortos que no acaban con la vida del niño por nacer, sino que una vez realizado el aborto sale el niño con vida. Y Nueva Zelanda es uno de los únicos países que no tiene legislación al respecto, con lo cual los médicos no pueden salvarlos, ¿sí? Es decir, se producen abortos de tal vez 22, 23 semanas, ¿sí? Que estamos hablando de 5 meses y medio, 6 meses de embarazo, que en muchos casos generan que el niño tenga viabilidad extrauterina, es decir, que puede sobrevivir fuera del útero. Bueno, una vez que sale, el médico no puede intervenir para salvar su vida, como sí se hace en otros países. Y se conoce el caso que sucedió hace pocas semanas, de un aborto que se realizó con 35 semanas de embarazo de un niño sano. 35 semanas de embarazo. 5 semanas, no es posible. Sí, estamos hablando de casi 8 meses de embarazo, en el cual el niño salió completamente vivo e intacto del aborto. De hecho, fue un parto inducido lo que se hizo, más que un aborto, o sea, médicamente hablando, pero los médicos no pudieron hacer nada y simplemente pusieron al bebé de 8 meses arriba de una bandeja y lo dejaron morir, ¿sí? Lo cual pasó más de un día, casi 2 días, el niño ahí, llorando arriba de una bandeja, y ninguno de los médicos hizo nada. Esto fue denunciado por una estudiante de medicina. Imagínate estar en su lugar, estar estudiando para salvar vidas y ver una situación tan atroz, un bebé de 8 meses, estamos hablando de 8 meses de gestación, que fue dejado abandonado en una bandeja, totalmente intacto, totalmente sano, ¿sí? Fue abandonado a su suerte y tuvieron que morir. Es una locura, pero bueno, también demuestra hasta qué punto están retrocediendo nuestras sociedades en nombre del progresismo, que supuestamente habla de progreso. Estamos retrocediendo siglos. El famoso juramento hipocrático se convirtió en un juramento hipócrita. Qué increíble para algunos de estos médicos. Bueno, una buena noticia, Juan, terminemos con una buena noticia porque vale la pena celebrar. Después de muchísima espera, ustedes celebran la Copa, pero más allá de eso, Messi le manda un mensajito y la selección le manda un mensajito al presidente. Cuéntanos de eso. Bueno, estuvimos de festejo tras 28 años de sequía. La selección argentina vuelve a lograr un título. Al fin se le dio a Messi después de 4 finales perdidas. Ganó nada más y nada menos que en el Maracaná la Copa América, y obviamente en el difícil contexto que está viviendo Argentina, no era menos de esperarse que el gobierno de Alberto Fernández, que ha hecho un verdadero desastre con el país, intentara politizar este triunfo y buscar de cierta forma adueñarse de él, así como lo hizo el año pasado con la muerte de Maradona, que quiso hacerse cargo del velorio y terminaron tomando la Casa Rosada, le salió el tiro por la culata. Esta vez los jugadores no quisieron recibir ni al presidente Alberto Fernández ni al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron más de un mes encerrados en el predio, entrenando, sin poder ver a sus familias. Por la pandemia se les pidió que los familiares vayan a visitarlos, entonces dijeron, bueno, si no viene nuestra familia, que son los que tienen prioridad, menos políticos por un lado. Segundo, no quisieron que se politice el triunfo. Y tercero, existe un malestar importante entre muchos jugadores de la selección argentina
Bueno, primero porque la mayoría tienen a sus familias viviendo acá y conocen la situación y lo que ha hecho este gobierno con el país, pero en particular el caso de Messi, que es el capitán y referente de este equipo, el cual ha donado más de 30 respiradores, ¿sí?, para las camas de terapia intensiva, ¿sí?, tan necesarios en este difícil momento que está viviendo el país, que está viviendo el mundo de la pandemia, que llevan meses y meses abandonados en el aeropuerto, ¿sí? Un gobierno que se queja de la falta de respiradores, de camas de terapia intensiva, recibe una donación de Messi que le hizo para la sociedad y están ahí abandonados. Y también pasó con el padre de un exfutbolista de River Plate, Matías Almeida, el cual su padre murió esperando la vacuna, mientras el gobierno anda vacunando por atrás, ¿sí?, lo que fue el escándalo del vacunatorio VIP, y se quejó de esta situación. El futbolista se quejó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es kirchnerista, Axel Kicillof, el cual habló en público en una cadena que dio pública y lo mandó a estudiar las leyes, lo cual generó una gran reacción del mundo futbolístico en su contra y es un gesto de solidaridad de los futbolistas con él. Así que bueno, la selección argentina no le dio la politización y el triunfo que quería Alberto Fernández, y es el primer presidente en la historia del país el cual no recibe a una selección que sale campeona. Así que para que te des una idea... Vamos a aplaudirle a la selección de Argentina, vamos a aplaudirle por ese gesto, viva Messi, no solamente por el gane, sino por tener ese carácter y esa convicción. No hay que llegarle a poner la sonrisa a quien no se la merece. Juan, nuevamente agradecidísimos, una semana más de toda esta información tan buena que nos dan. Nos vemos la próxima semana con más. Bueno, Luis, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos la próxima. Claro, recordarle a la gente, simplemente puede entrar a todas las redes de Altmedia a través de Altmedia OK y Altmedia TV. Juan, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, Luis. Les mencionaba que hoy teníamos un tema en particular, y es el tema de este famoso tren, el cual a muchos de nosotros que tenemos, no somos expertos en el tema, tenemos la información que nos llega oficialista de que es algo sumamente necesario, y también tenemos la información que nos llega de los detractores que dice que es un capricho. Hoy vamos a intentar salir de la ignorancia en este tema, y para eso vamos a dar inicio. Quiero darle la bienvenida a don Luis Enrique Loría, quien es un experto en investigación de la Universidad de Aberdeen en Escocia, y él hizo un estudio sistemático del proyecto del tren. Cuando él ve punto por punto, le pregunta al Incofer si ellos ya revisaron, y se lleva la sorpresa de que no habían ni siquiera revisado el proyecto. Van a revisarlo a regañadientes porque él los expone y se da cuenta de una serie de falencias muy graves. Así que yo quiero, antes de iniciar con los invitados que tenemos esta noche, a don Luis Enrique Loría, para que nos ponga en contexto el tema del tren. Bueno, primero agradecer la invitación y extender un saludo a los panelistas y a todos los que nos están viendo. Bueno, para contestar a esta pregunta creo que es importante primero definir el problema. La movilidad en el área metropolitana creo que todos estamos de acuerdo que es un desastre. En ese sentido, ¿podría un tren ayudar? Por supuesto que sí. ¿Podría un tren generar beneficios en movilidad y en regeneración urbana? También, por supuesto que sí. En ese sentido, creo que en los últimos días se han hecho una serie de afirmaciones que dicen que el tren va a generar X, Y beneficios, pero hay que ser claros acá. Cualquier proyecto de infraestructura va a generar beneficios. La cuestión es cuando usted tiene que tomar una decisión y hacer una determinación de si la inversión es justificada y cómo la va a hacer, usted tiene que agarrar esos beneficios, dimensionarlos, contextualizarlos y los tiene que sopesar con los costos financieros. Y ojo aquí, porque creo que se ha hecho una especie de un arroz con mango en la discusión de los beneficios y los costos. Se ha hablado mucho de los beneficios económicos del proyecto, pero es importante recalcar que el mismo también tiene gastos financieros. Recalco la diferencia porque estos segundos es el dinero constante y sonante que hay que pagar al proyecto. Esto es muy importante cuando usted va a concesionar un proyecto, como es el caso del tren eléctrico metropolitano. Esto porque el concesionario va a entrar con una expectativa de ganancia. Es decir, nadie va a invertir si el tren no va a generar ganancia. Estos gastos o estos costos financieros los tiene que cubrir alguien. En este caso van a ser los usuarios, y mediante un subsidio anual de $100 millones o aproximadamente, que al día de hoy no ha sido detallado, por cierto.
para asegurarnos que los beneficios económicos que nos han dicho que el tren va a generar puedan cubrir esos gastos financieros. En otras palabras, que el proyecto genere suficiente dinero para pagarse a sí mismo, se necesitan una serie de instrumentos fiscales. Estos al día de hoy no han sido detallados. Que el gobierno no ha dicho ni pío nada sobre cómo se va a generar ese dinero, cómo vamos a traducir esos beneficios económicos en dinero para pagar los gastos financieros. Es por eso que al día de hoy creo yo que decir que el tren es rentable financieramente, creo que en el mejor de los casos es una inocentada, en el peor es una real embarcada. Y lo digo esto no para satanizar los costos financieros o el subsidio anual que va a haber que pagar. Estos son muy comunes en proyectos de infraestructura. Lo recalco porque, como dirían, estos no son empanadas, son $100 millones al año. Para ponerlo en contexto, el montón de plata que se robaron en Cochinilla, esa grosería que nos enteramos hace poco, eso solo cubre un año del subsidio anual del tren. Es decir, que en subsidios vamos a tener que pagar decenas de cochinillas. O sea, no, es plata seria. Pero bueno, dejemos de lado la cuestión de los costos financieros y enfoquémonos en el que creo yo que es el mayor problema del proyecto actual. Y eso es que nunca consideró la integración de un sistema de transporte. No es sorpresa que cuando usted lee el estudio previo o el estudio de factibilidad, usted se entera que el tren va a mover al 4% de las personas en el gran área metropolitana. Es decir, en otras palabras, 96 de cada 100 viajes no se van a hacer en tren. Bajo estos parámetros, ¿es realmente correcto decir que el tren va a ser la columna vertebral, como nos dicen? No sé. Si queremos inversiones que realmente vengan a mejorar el problema de movilidad, se van a necesitar hacer mejoras integrales en el sistema de transporte. En otras palabras, hay que hacer el transporte público fácil de usar. Por el trazado del tren que conecta cabeceras de Alajuela, Heredia, San José y Cartago de este a oeste, usted va a necesitar de otros sistemas de transporte para llegar al tren, para usar el tren, para potenciar el tren. ¿Por qué? Porque a menos que usted viva a la par de la línea del tren, usted tiene que llegar a la estación de alguna manera. Es por eso que la integración, buses, trenes, movilidad activa es fundamental para el éxito del proyecto. No es agarrar las rutas actuales que tenemos hoy, el desastre actual del sistema de bus, y decir, ponerle colorcitos, que a todas luces parece la forma para repartir el pastel entre los concesionarios de bus actuales y decir, ya sectorizamos. No. Se deben definir rutas de bus optimizadas y troncalizadas e integradas. Definir los nodos de desplazamiento, es decir, de dónde a dónde se mueve la gente, y hacer rutas de bus que satisfagan las necesidades de movilidad de las personas. Esto al día de hoy no se ha hecho. ¿De qué sirve un tren que va a operar en el mismo desastre que tenemos hoy en día? El problema de movilidad no se va a solucionar con un tren nuevo. No se trata de hacemos el tren y después a ver qué pasa. No, hay que construir a partir de todo, pensar en un sistema integral. Es una oportunidad de oro la que tenemos hoy en día. Creo que es el momento de aprovecharla y definir un proyecto de tren que venga a satisfacer esas necesidades de movilidad, no solo de hoy, sino de dentro de 10, 20, 30, 40 años. Muchas gracias. Impresionante, don Luis Enrique Loría. Dije Solís al inicio. Yo creo que queda claro que su posición es de capricho. Pero para ahondar un poquito más en el tema y poner en contexto este video que nos acaba de regalar don Luis Enrique, tengo a 3 invitados de lujo, como siempre, y quiero darle la bienvenida a Paula Solís, arquitecta, especialista en urbanismo, quien también ha tenido muchísima vehemencia con todo este tema del tren, ha investigado muchísimo y nos va a sacar de la ignorancia. El señor Miguel Caraballas, que fue presidente, es el actual expresidente del INCOFER y también tiene muchísimo conocimiento y ha sido una persona que también ha señalado y ha denunciado muchísimas falencias en este proyecto. Y también tenemos al diputado Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo Heriberto, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos, un gusto compartir con Paula, con Miguel y con usted, Luis, y un saludo cariñoso a los que nos ven, y aquí estamos para servirle. Qué bueno, don Pablo Heriberto, muchísimas gracias. Este es un programa semanal
y se me hace imposible no arrancar con usted con un tema que yo creo que nos va a dar un poquito el pase para seguir con el tema del tren, pero quisiera tocar muy por encimita. Esto es algo que después eventualmente podríamos ahondar en otra entrega con usted y otros compañeros suyos que yo sé que tienen la misma posición, y es que a pesar de que todos los sectores, los diputados, y muchísimos sectores empresariales, etcétera, están en contra del nombramiento de Otón Solís, el presidente sale y dice: yo fui elegido para tener mi criterio propio y voy a abrazar ese criterio propio. Denos una pinceladita de ese tema y qué tanto lo aflige. Bueno, los únicos que están de acuerdo con ese nombramiento es el presidente y los ministros que votaron por una designación que no fue recomendada por COMEX. Me parece que es una torpeza política, es una cabezonada y el pago de un favor político en un contexto en el que el partido de gobierno tiene una condena en la que de una campaña del ex candidato Otón Solís Fallas, en la que él dijo que si el partido era condenado, el partido debía desaparecer, pero ahora sí le pide a su partido que lo nombre como embajador en la OCDE, y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de los costarricenses y además una falta de respeto a la oposición, que con claridad, desde la semana pasada, por primera vez diría yo, logra un comunicado conjunto, directo, fuerte, contundente, de decir: retire, rechace, elimine, devuelva ese nombramiento, no es conveniente para el país, no es consecuente con el esfuerzo que tiene Costa Rica y que ha hecho Costa Rica para adherirse a la OCDE, y me parece que además es un mensaje muy, muy difícil, muy, diría, hasta pedante el presidente, decir totalitario. Que él tiene su criterio. El criterio, claramente, el presidente se respeta, pero también tiene que tener humildad para reconocer los errores. Este es un error político, es un error que podría también implicar ilegalidad, y que además esto va a repercutir desde el punto de vista de las relaciones del poder legislativo con el poder ejecutivo en un contexto de una crisis sanitaria, de una crisis económica y ahora una crisis política, solo por quedarle bien a don Otón, don porque Pablo no Heriberto, le va a quedar bien a nadie más. Ahora que menciona quedarle bien, entonces quedamos claros, como dice la filmina que tenemos acá, no es criterio, es compromiso. O sea, ese sombrerito nos está saliendo muy caro. Bueno, ese sombrerito es un acto de payasada, y me parece porque además eso fue solo un acto simbólico, básicamente de un número de circo, porque realmente no hubo ninguna, digamos, consecuencia en la efectividad. Es muy fácil desde la oposición señalar y decir que todos son corruptos y que todos, que el clientelismo político y que las puertas giratorias y además creerse Dios y decir que uno es perfecto y que el resto son mentirosos y que el resto no entienden de nada. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, y me parece que en ese contexto yo lamento que el país esté entrando a una organización de alta seriedad en la que se espera que, digamos, que construyamos un Estado más moderno, un Estado más eficiente, un Estado competitivo, un Estado en el que cree, digamos, en la ayuda social bien hecha, no que cada día aumente y que no reduzca la desigualdad y no reduzca la pobreza. En ese Estado es el que creemos y que evidentemente don Otón no ha compartido, porque siempre fue uno de los que combatía su ingreso, el ingreso al país de la OCDE. Entonces realmente creo que es frustrante. La contradicción es abismal. Don Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que esto nos da un buen pie de arranque para el tema que nos atañe hoy, que es el tema del tren, porque, señor presidente, usted fue elegido no para imponer su criterio, sino para escuchar al pueblo que lo puso ahí. Y una gran mayoría de ese pueblo no está de acuerdo en esa nominación y tampoco está de acuerdo en que se nos imponga un medio de transporte que fuera de tiempo, fuera de presupuesto, tiene muchísimas falencias, tiene muchísimos cuestionamientos. Bienvenidos, y quisiera que, don Miguel, tal vez arrancar con usted. Usted tiene muchísima experiencia en trenes y
muchos costarricenses estamos desinformados del verdadero por qué este proyecto de tren está viciado. Cuéntenos un poquito. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos y vamos a tratar de explicar un poco todo esto que ha venido sucediendo alrededor de un proyecto que ciertamente es importante y que, además de importante, personalmente creo necesario. Todos queremos un medio de transporte digno y un tren. Estamos dentro de la línea que apoyamos un tren moderno, un tren eléctrico, un tren que venga a coayudar en la solución de la movilidad de las personas. Y bien lo decía Luis ahora, cuando nos comentaba algunas cosas, ese tren no es la columna vertebral y no puede jamás ser la columna vertebral del transporte y de la movilidad de las personas en el GAM. Esto en primer lugar porque los derechos de vía férrea que se van a utilizar tienen una capacidad máxima para poder movilizar trenes y para poder movilizar gente. Pensar que en una ciudad como la de San José o en el GAM, donde se mueven millones de personas todos los días, sea el principal medio de transporte para esa movilidad, es partir de una creencia equivocada. Una premisa falsa. Totalmente. Estamos hablando que eso es un medio que contribuye y ayuda a articular esa movilidad. A partir de ahí, y viendo cuál es su potencial, es que podemos establecer qué es el tipo de tren y el tipo de servicio que podemos recibir. En primer lugar, el proyecto, yo le he señalado de manera reiterada, está sobredimensionado en su valor, está sobredimensionado en los alcances que le hacen creer a la gente que este proyecto tiene y de alguna manera hace que las personas crean esa película que les ponen cuando se habla sobre él, sobre datos que a la hora de llevarlos a la realidad no generan el impacto que ellos quieren dar a entender va a tener el tren. Y le voy a poner solamente 3 datos de entrada. Cuando nos hablan que es un proyecto eléctrico y que eso va a permitir reducir los niveles de contaminación, especialmente del CO2, nos hablan que van a reducir anualmente 62,000 toneladas de CO2. Y los que no conocen piensan que es un montón. ¿Qué montón? Bueno, se producen 7,080,000 toneladas aproximadamente todos los años. ¿Qué estaremos hablando? ¿Del 1%? Estamos hablando, no llega al 1%, estamos hablando del 0,9% de total de la reducción de las emisiones de CO2 que se tiene. La primera. La segunda, se habla que vamos a poder movilizar 50 millones de personas anualmente. Sí, se van a movilizar 50 millones de personas, pero ¿qué significa eso en el total de la movilidad de las personas en el año? Aproximadamente un 4%. Y cuando vamos y hablamos de cuánto significa en términos de reducción de movilidad de vehículos, hablan más o menos de 29 millones menos de movilidad de vehículos al año. Eso representa el 3,4%. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el tren se necesita, pero tenemos que adecuarlo el tren a 2 cosas: a las posibilidades económicas que tiene el país, las posibilidades financieras que tiene el país. Por supuesto. Tenemos que darnos cuenta que el tren no es la columna vertebral y que una inversión de $1,550 millones, que todo es deuda, los 550 que nos presta el BESIE, más lo que ponga la empresa o el empresario que se ha adjudicado, todo eso es deuda que tenemos que pagar los costarricenses a través de los impuestos. Y entonces es cuando tenemos que hacer la llamada de atención para decir que los logros que se presentan en este proyecto pueden ser alcanzados de manera muy similar con un proyecto que puede costar entre 600 y 700 millones menos de dólares. Y entonces han argumentado cosas, y con eso termino esta parte de la intervención, como lo que puso el INCAE recientemente sobre un documento que presentó dándole la bala al proyecto. Cualquier proyecto de infraestructura, pregúnteselo usted a cualquiera, que se haga, va a ser positivo, en términos económicos, en términos de creación de empleo, en términos de comercio. O sea,
cualquier proyecto, no este en particular, pero en ese derecho de vía va a tener el mismo impacto que señala el INCAE, un proyecto de 1.550 millones de dólares que uno de 900 millones de dólares. Por lo tanto, no tiene, para efectos de los que entendemos un poquito del tema del tren, no tiene esa nota del INCAE más relevancia que la que puede tener la nota que haga cualquier persona que entienda de estas cosas, que los proyectos de infraestructura siempre van a ser para encontrar y lograr cosas positivas en diferentes áreas, empleo, comercio, economía, o sea, siempre va a ser. Entonces, este aporte no genera mayor posibilidad de poder defender el proyecto tal y como está planteado. Algo más, ya aquí sí termino. En Costa Rica hay 3 proyectos en los últimos 7 años sobre el tren urbano. Un proyecto que se dejó en el 2014, un proyecto en el gobierno de Luis Guillermo Solís y este. En 2 de los proyectos coinciden en que el uso a nivel del tren es lo que corresponde. Es este proyecto que tiene hoy impulsado el gobierno y el proyecto de Laura Chinchilla. Y en el medio se sitúa un proyecto que se estableció que era un proyecto aéreo. Vean las cosas de la vida. En el proyecto aéreo, sin interceder ningún tipo de cruce con carretera, la propuesta era que se hicieran frecuencias de 10 minutos entre un tren y otro. Y esta gente, en un tren donde tiene aproximadamente 300 cruces con carretera, que tienen que hacerse 75 pasos a desnivel, pretendían que la frecuencia entre un tren y otro fuera de 5 minutos. ¿Cuántos trenes se necesita para esa frecuencia? 78 trenes. En el proyecto que hablaba de Luis Guillermo Solís, que era un tren aéreo, como los que pueden ver la gente cuando ha viajado a Miami, ese tipo de tren, que no tiene cruces con carretera, hablaban más o menos de 51 trenes con frecuencias de 10 minutos. Bueno, recientemente tuvieron que cambiar y disponer que en vez de frecuencias de 5 minutos fueran de 7, con lo cual ya se dio una primera situación en positivo de una reducción de 20 trenes, que todavía podríamos bajarlos de manera significativa, y eso está generando un ahorro importante para el proyecto y la inversión. Hay algo que a mí me sorprende, don Miguel, y es que el BID hace sus acotaciones, sus consejos, y esa reducción de frecuencia hace que sea innecesaria la compra de esa cantidad. Entonces se debería reducir la compra de los trenes. Ellos reducen en el proyecto la cantidad de frecuencia, pero no reducen la compra de los trenes. Entonces, vamos a ver, en el último anuncio que hizo la primera dama, en una invitación que le hicieron a algunos programas, ella manifiesta que se van a reducir 20 trenes. Que el proyecto, en vez de 1.550 millones, va a costar 116 millones menos. Hay un piquito que vamos a reducir. Sí, menos. Pero todavía lo que sugiere el BID no son 7 minutos. Que no eran 20, eran 30. No, lo que sugiere el BID es que sean 8 minutos en vez de 7, con lo cual llegamos a 50 trenes. Y en el valor de los trenes también hay mucho que hablar. En el valor de los trenes... ¿Están sobrevalorados también? En el proyecto del gobierno de Guillermo Solís, los trenes planteados valían 4,5 millones. En el proyecto que nosotros, en el gobierno de Laura Chinchilla, dejaron, andaba alrededor de 4,8 millones. Y en el proyecto es de 5,8 millones. Si usted hace el análisis de si hay un incremento en los trenes pensados en el gobierno de Guillermo Solís, no ha habido aumento. Lo que hay es que este proyecto establece una condición muy particular de diseño de trenes, que es lo que llamamos gusano, que son trenes que se usan donde las curvas son muy cerradas y entonces se requiere de eso. El trazado existente hoy no requiere ningún tipo de esos trenes gusanos. Claro. Se acaban de traer 8 trenes chinos y corren en las vías sin problema en ninguna de las curvas. Lo que no hemos entendido es que era el precio pandemia, por eso subió. Paulita, es tu colega. Ahí, a eso voy, con eso voy a empezar. Es tu colega, yo ya siento la efervescencia de Paula, ¿verdad? Que está respirando. Pero a ver, nuestra querida primera dama se deja decir que el tren es más rentable que las zonas francas.
con toda su parsimonia y con toda su discurso político, y realmente uno dice en qué planeta vive esta gente. Pero de nuevo, yo soy un ignorante y estoy aquí para que ustedes me saquen de la ignorancia. Puedo estar equivocado. Como lo podemos ver, esto puede ser realmente necesario. Todavía va perdiendo lo necesario, va ganando el capricho. ¿Qué nos dices, Paula? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo voy a empezar primero, digamos, sigue hablándole, digamos, directamente ya a una colega, a una arquitecta, ¿verdad? Nosotras como arquitectas tenemos obviamente un campo de profesión limitado. Claro. Porque por supuesto que nosotros nos intercalamos con proyectos a gran escala como lo son, digamos, los proyectos ferroviarios. Pero nosotros tenemos que estar completamente siempre respaldadas por técnicos, claro, ¿verdad? Por el equipo técnico que obviamente un politólogo, que es el administrador del proyecto, carece de su experiencia, ¿verdad? Sin mencionar que la primera dama ni siquiera fue elegida, ¿verdad? Por voto popular. Entonces, eso es muy importante porque ella está administrando fondos públicos sin ni siquiera tener la potestad para hacerlo. Entonces, eso es también muy importante. Aparte de que entonces ella no está siendo respaldada por el equipo, vamos entonces de una vez para atrás con las recomendaciones también de la OCDE. Por ejemplo, la OCDE ha hecho recomendaciones muy certeras con respecto, digamos, al transporte intermodal. ¿Qué es el transporte intermodal? El transporte intermodal son diferentes formas de transporte. Yo puedo ir a una estación y cambiar mi modo de transporte. Puedo venir en vehículo y cambiar a un servicio de bus o a un servicio de tren o a una ciclovía o a diferentes formas. Hay muchos tipos de transporte. Nosotros no tenemos eso en este momento porque ahorita lo que tenemos son estaciones. Claro. Para nosotros hacer la transición efectiva de un transporte a otro, obviamente tenemos que optimizar los tiempos entre las conexiones de los transportes, y eso no está pasando. El proyecto está ofreciendo, como lo decía don Miguel, que eso es una columna vertebral. Pues una columna vertebral obviamente hace una unificación entre todas las articulaciones y se une a la columna vertebral. Nosotros no tenemos un eje central que recorra el país de cabo a rabo. Una columna vertebral obviamente estaría alimentando a todas las poblaciones de Costa Rica. Y aquí vamos entonces ahora sí, con urbanismo y todo lo que es los planes reguladores. Es tu especialidad, Isabel, ahí es a donde... Y entonces, ok, Claudia, ¿por qué usted no ha empezado? Por ahí. Por ahí. Uh-huh. Porque primero ya tenía que hacer la tarea con los planes reguladores, que no se han ejecutado en todas las municipalidades. Y dicho sea de paso, ella al principio de la campaña del tren utilizó a todos los alcaldes de las municipalidades para promover el tren, pero los alcaldes no han ejecutado los planes reguladores. Entonces, ¿qué hacen los planes reguladores? Pues precisamente organizar el territorio. El territorio está desordenado. Nosotros crecimos sin ningún orden. Y de eso se trata el urbanismo. El urbanismo se trata de proyectar el crecimiento de la población y traer el trabajo a la par tuya. Usted no tiene que movilizarse al GAM para ir a su trabajo, sino que su trabajo va a estar a la par, porque nosotros proyectamos que un crecimiento organizado de la población. Entonces ya la población no tiene que irse a meter al centro de San José, que es lo que está pasando ahorita, para ir a buscar su trabajito y después irse a trasladar a su centro de trabajo. No. Entonces, la organización de la población la hace de manera organizada y obviamente se estudia sus necesidades. Por ejemplo, entonces podríamos atender una comunidad como Punta Arenas, como Limón, como Guanacaste, que son las que están quedando fuera de este proyecto. Por lo tanto, esto no puede llamarse una columna vertebral. Increíble. Don Pablo Heriberto, usted como político los diputados representan al país. Un proyecto para un tren que va a beneficiar a 3 provincias, ¿verdad? Si no me equivoco. 4 provincias, debería ser subsidiado por todos los costarricenses, siendo que en Limón nunca van a saber absolutamente nada del tren y ellos van a tener que pagar por él, en Punta Arenas lo mismo, etcétera. ¿Qué piensa? Bueno, solo el 3% de la población va a beneficiar de este tema. Me parece que hay alguna gente que vive en una burbuja, yo lo puse en mi cuenta de Twitter, vive en una burbuja pensando que solo la GAM es Costa Rica, es decir, que la GAM o San José se circunscribe todo el país,
Y bueno, hay gente que está pensando en aumentar el costo del marchamo, aumentar el combustible para pagar el tal subsidio, incluso impuestos que va a pagar todo el país por beneficiar al 3%. Y me parece que ese es un tema de las priorizaciones del PAC. Es igual que la priorización de Otón Solís, solo es para priorizar para beneficiarse ellos. Y su agenda, igual, es 3 o 4 temas, independientemente si uno está de acuerdo o no con esos temas, esos son sus temas. ¿Cuáles son los temas hoy del gobierno? El Fondo Monetario Internacional, que es más impuestos. Alfabetización digital, que no es necesario, según la Contraloría de un montón de gente, porque es quitarle la plata a Fonatel, que no existe, porque está proyectada en los programas que están hoy, ¿verdad? Y nada más. Después de ahí no hay ninguna otra cosa. Y obviamente el tren, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está claro es que el gobierno está empecinado, me parece caprichosamente. Nosotros hemos indicado, nosotros y este servidor particularmente desde la campaña, que hay un tren que es necesario, pero no es este tren, no es este proyecto, no son las condiciones. Y no quisiera entrar en la parte técnica porque ahí está Miguel, pero hay temas de sentido común que son vitales de poner en la mesa. Y es que por esto eso está haciendo, sí, adelante, este proyecto está reflejado solo de Paraíso a Alajuela y desconecta el resto del país y deja en una isla ahí en el Valle Central, solo porque se les ocurre, solo porque les precisa algo, solo porque, no sé, ¿qué más de fondo hay? Sin que se reduzcan las presas, ¿verdad? Porque las presas no se van a reducir por el tren. Eso es importantísimo recalcarlo. Hace poquito la primera dama publicó el mapita con colores. Claro, aumentan, sí. Diciendo, no, el transporte intermodal está. Pusieron las mismas paradas. Las mismas paradas existentes. Volvamos a este mapa. Don Miguel, este mapa parece, para los que hemos tenido la oportunidad de viajar, a veces uno dice, wow, nos trajeron el metro de Madrid, lo mencionaban en el monólogo de Nueva York. Pero don Luis Loría nos decía, bueno, ¿de qué sirve que yo tenga un tren en donde me bajo y resulta que toda esa intermodalidad con los buses, todas esas intersecciones con los buses, no están funcionando de la manera correcta? Entonces, al final de cuentas, como decía don Pablo Heriberto, todo va a aumentar, las presas aumentan, todo va a ser peor. Vamos a ver. Y ahorita quiero ir a un tema, porque don Pablo Heriberto, por eso quería tenerlos a las tres, al urbanista, al técnico y al político, porque don Pablo Heriberto dio en el clavo con esta gente que piensa que Costa Rica es el Gama. No, pero vamos a ver, yo creo que tal vez pueda discrepar del asunto. Hay proyectos que son para una zona, para una región determinada, y por eso no vamos a dejar de hacerlo porque no afecta positivamente a otra parte del país. Cuando se hizo la carretera Cañas-Liberia, mayoritariamente se beneficia a la gente que se mueve prácticamente todos los días en ese tramo entre Cañas y Liberia. Entonces, la argumentación de que solamente es en San José, me parece que es una argumentación que puede ser injusta. Que no es en el contexto que debemos trabajarla, porque el día de mañana la ruta 27 habrá que ampliarla, la ruta 32 hay que ampliarla, o sea, el país tiene que invertir en diferentes ahí formas está la palabra, de infraestructura. Inversión. Okay. Es que el problema no es el tren, el problema es el proyecto. Por eso, o sea, por eso a eso es lo que vamos. Y aquí dijimos, Pablo Heriberto lo dijo, que estamos a favor del tren. Y estamos a favor de un proyecto que venga a mejorar la calidad de vida de una parte de la población que hoy se tiene que mover y que para movilizarse en distancias de 20 a 40 kilómetros, parte de su vida es 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Claro. Pero bueno, pero igual, ciertamente el proyecto no contempla la sectorización, que me parece que esto es la base sobre la que deberíamos haber partido. No existe la sectorización. Esa sectorización no solamente conlleva cuántos y cuáles rutas van a interconectar con el tren, porque ya así se hace, sino cómo vamos a hacer que esas flotas de tanta cantidad de autobuses disminuyan en su ingreso a la capital. Y eso no se está dando. Lo que se está dando en ese mapita es simplemente pintar de manera muy bonita las rutas de autobuses que vienen y que ya hoy por sí
pasan y cruzan la línea del tren. No hay nada nuevo ahí. No, cuando el tren se empezó a hacer, cuando se rescató el tema del tren y se puso a funcionar en la gran área metropolitana, se estableció que muchas de las paradas tenían que estar en lugares en donde cruzaba la carretera con el tren. Claro. Ejemplo, la Numar, aquí en Barrio Cuba. Se hizo la parada cerca de la esquina donde pasan los buses hacia Tillo y a La Juelita para facilitarle a las personas que venían en las mañanas de esas zonas y viajaban hacia Pavas a trabajar, pudieran cambiar de transporte ahí, o en sentido inverso. Bueno, eso ya el tren lo tiene por su naturaleza de recorrido. Y lo que hacen es ponerlo en bonito, pero al final posiblemente sí, deberán haber algunos arreglos para que la gente pueda más fácilmente pasar de un sistema al otro. Pero volvemos al tema principal, es el costo del proyecto. Todos estos efectos, todos esos dibujos que estamos viendo, todos los efectos que ya mencionamos, de más o menos 4% de movilidad de personas, 3.4% de reducción de viajes en vehículo, 0.9% en el tema de contaminación de CO2. Todos esos elementos que se señalan valen la pena para un proyecto de 1.550 millones, en donde todavía conocemos la deuda principal, que son los 1.550 millones, pero no sabemos cuánto más va a ser el subsidio que va a tener que pagar el Estado para que las personas puedan viajar con una tarifa socialmente posible, aceptable para la población. Eso nos dicen, y lo dice el Ministerio de Hacienda, que puede andar siendo muy optimistas en 50 millones de dólares y no tan optimistas 150 millones de dólares anuales de pago de subsidio por ese proyecto. ¿Y por qué ese subsidio? Por una cosa muy sencilla, porque la deuda es de 1.550 millones. Si fuera de 900 millones, la deuda obviamente es menos y por lo tanto el eventual subsidio sería muchísimo menor. Ahora, hay una justificación técnica por la cual este caballero, el gerente del proyecto, que dándole la razón a don Pablo Heriberto, no solamente no cree que el país está en el GAM, sino que creo que piensa que está en Barrio Escalante. Ya vamos a ver un video en donde realmente a mí me generó muchísima indignación. A mí me genera mucha indignación que personas como don Miguel no sean los gerentes del proyecto, sino que sea un politólogo. Y más bien quisiera aprovechar y ver este video y que ustedes me den su punto de vista de estas declaraciones que son muy, muy particulares. Vamos a ver. Con las dos, vamos a ver, creo que se pueden crear incentivos orientados al uso del transporte público, pero comparto su opinión y su visión de que esto tiene que ir acompañado de ciertos desincentivos al uso de vehículo privado. O sea, el tema de los estacionamientos en los centros de la ciudad es fundamental. El tema de, no me gusta decir la palabra impuestos, pero aumentar el costo de los combustibles de alguna forma para que la gente se vea desincentivada a usar su vehículo particular, no sé, marchamo, etcétera. Se usen también temas de franjas horarias. O sea, hay muchísimas experiencias a nivel del mundo de cómo desincentivar el uso de vehículo privado. Yo creo que para que esto tenga éxito se tiene que hacer como un mix entre las dos cosas, incentivando el uso del transporte público y desincentivando el uso del vehículo privado. Yo creo que en esta administración se han hecho algunos esfuerzos, bueno, desde la administración anterior, por ejemplo, con el tema de los carriles exclusivos de los autobuses, que por ejemplo eliminó un carril que por lo general usaban los vehículos privados para que sea exclusivo de los autobuses. Esto provoca alguna molestia en los usuarios de vehículo privado, pero obviamente estamos priorizando a la gente que usa transporte público. O sea, lo que puede trasladar un bus versus una persona que va montada en un carro, es obvio a quién darle la prioridad. Ese tipo de desincentivos que se vuelven incentivos son los que hay que implementar en este tipo de proyectos. Don Pablo Heriberto, yo realmente debo confesar que veo este video y
no logro divorciar una perspectiva meramente ideológica y no técnica. A mí nadie me puede impedir que me dé la gana sacar mi carro y pueda dirigirme a donde yo quiera dirigirme. Nadie debe por qué desincentivar obligándome a utilizar un medio de transporte público si no quiero hacerlo. ¿Cuál es su perspectiva de este video, de este señor, este politólogo que está llevando las riendas de este proyecto? Bueno, en Disneylandia prefieren aumentar los impuestos antes de generar una opción de transporte público que haga que usted esté incentivado a no usar su carro, incluso a venderlo. Y ahí es por donde tenemos que entrarle. Si el transporte público es tan eficiente y las opciones son tan eficientes, claramente usted va a dejar de depender del carro y lo va a usar mucho menos, pero no al revés. Entonces vas a castigar a la mayoría de la población, o a casi la totalidad de la población, en este caso el 97%, solo porque a alguien se le ocurrió que esto sucede. Y además quiero caer a un punto que es un tema de otra vez, el PAC prioriza mal, porque aquí hablan como si nada de un subsidio de entre 50 y 150 millones de dólares al año, sin ningún tipo, digamos, de reparo en establecer ese rango, pero digamos que en el mejor escenario 50 millones de dólares. Y bueno, vean ustedes que en el proyecto de empleo público, para evitar riesgo de litigio y para que la efectividad del proyecto de ley tuviera una aplicación en lugar de 15 años, 2 años, y que el segundo año tuviéramos un ahorro del 0.09 del PIB, bueno, dijeron que no había 28 mil millones de pesos el primer año para invertir en eso y que no existiera riesgos de litigio. Perdonen que intercale estos temas, pero eso es precisamente cuando, cuando uno pone esas perspectivas, son las contradicciones absolutas, y cuando usted entiende que para unas cosas no importa que el pueblo tenga que pagar o sacar o aumentar impuestos o lo que sea, o pedir prestado en el Fondo Verde, que ahora según ellos es más barato, y porque como es barato entonces hay que ir a aprobarlo ya, entonces, y en otras cosas no hay plata y es una barbaridad no cumplir con las metas del fondo. De manera que esa es la priorización que yo castigo, esa es la priorización que a mí me parece que tiene sumida al país hace 8 años en una agenda muy pequeñita, en una agenda pensada solo para muy pocos y que realmente pues está pasando la factura. Don Miguel, hay un tema de esto que decía Pablo Heriberto. Acordemos que además hay una regla fiscal. Y el tema, el Banco Central le dice al Ministerio de Hacienda que está de acuerdo con el proyecto, pero que tiene que poner atención. 2, al tema del endeudamiento, un todo, y al otro que es si estaría faltando al cumplimiento de la regla fiscal, tanto el INCOFER como el propio Ministerio de Hacienda. Y todavía no hay respuesta sobre ese tipo de cosas por parte ni del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, ni por supuesto del INCOFER. O sea, lo que estamos hablando acá es de que el crédito que se le está pidiendo al Fondo Monetario, que son, y Pablo Heriberto me corrige, 1.700 millones de dólares en temas cerrados, el proyecto del tren cuesta 1.550 millones de dólares antes de que quitaran los 20 trenes. O sea que prácticamente estamos endeudándonos en un proyecto como este y pidiéndole al Fondo Monetario un monto muy similar. ¿Cómo podemos reducir? Porque aquí lo importante es cómo logramos que el proyecto se vuelva viable. Viable, costando lo que debe costar. Ok, primero que nada, aterrizando el precio de los trenes a un precio que tiene que ser. No que me vengan a decir que el oferente será el que defina. No. Cuando al oferente le dicen que los trenes en el presupuesto valen $5.800.000 porque tienen unos elementos técnicos muy particulares que no se requieren, entonces yo bajo el precio de los trenes y digo que los trenes tienen que andar alrededor de 4,5 millones a 4,800,000. ¿Quién es el encargado de negociar? ¿Ah? ¿Quién debería ser el ente encargado de negociar esos precios? ¿El INCOFER? Vamos a ver, esto el INCOFER saca un cartel, la gente participa, se adjudica el proyecto y son ellos los que van a ir a negociar los trenes, son ellos los que van a negociar todas las demás cosas. Partiendo de que las partes técnicas, los elementos técnicos que tiene el cartel, el oferente que ganó los va a cumplir
con el diseño de los trenes y lo va a cumplir con el diseño y construcción de la vía. Pero vamos a ver. Esto ya está sobrevalorado desde el cartel. Okay, entonces ya estamos hablando de que en el cartel estamos dando un valor más alto a los trenes de lo que correspondería, porque se inventaron un tren especial donde no había curvas para ese tipo de tren. Después de que pidieron y escogieron ese diseño de tren, técnicamente se encontraron que no tenían una curva para usarlo. Y entonces pidieron que en la comunicación entre la estación del Atlántico y la estación del Pacífico se creara una curva que solo por ahí pueden pasar esos trenes. O sea, cuando podríamos evitar esa curva. Estamos hablando que solamente en los 58 trenes, bajándoles $1 millón, son 58 millones de dólares menos. Solo en ese detalle. Si reducimos la cantidad de trenes de 58 a 50, que todavía me sobran, pero a 50, estamos hablando que estaremos reduciendo aproximadamente $50 millones más. Aproximadamente. Ya estamos hablando de $100 millones de diferencia. Y si a eso además vamos al proceso de la obra de infraestructura y de la parte de la estructura del recorrido, podemos pasarla que en vez de que cueste aproximadamente $10 millones el kilómetro, podríamos pensar que eso puede costar entre 7 y $7,5 millones. Eso nos va a reducir aproximadamente unos $200 millones menos todavía. Esto es como la Teletón, pero al revés. Hay que traerlo de 1.550 a 800. La sensatez. Exacto. Okay. Entonces, eso es posible. No me pueden decir a mí que no es posible construir una vía en esa condición cuando ya en el gobierno de Laura Chinchilla, una empresa de ingeniería de nombre INECO, española, pero no española privada, es española del gobierno español, que es la que se dedica a generar los diseños y la parte constructiva de todas las vías férreas que se hacen en España y por donde se mueven los trenes de Renfe, cercanías, distancia y alta velocidad. O sea, estamos hablando de una empresa con una enorme experiencia en ese tipo de cosas. Y ellos establecieron un valor muy por debajo de lo que el proyecto está contemplando. Entonces, vamos a ver, el proyecto tiene las posibilidades de ser reducido. Y yo creo que posiblemente mi persona y muchos otros, cuando el ejercicio se haga en esa dirección, de reducir ese costo sobre que tiene de más, posiblemente podríamos estar pensando en tener posiciones más cercanas al proyecto, más positivas hacia el proyecto, exacto, que lo que podemos tener hoy. O sea, cuando usted titula acá que si es un capricho, a mí me parece que es dos cosas. O es el desconocimiento clarísimo de quienes manejan e impulsan el proyecto, y producto de ese desconocimiento han llegado a creer que eso es santa palabra y por lo tanto no lo mueven de ahí más que cualquier otra cosa, porque si no creemos eso, o sea, pero don Miguel, con todo respeto, a mí me cuesta creer que sea ingenuidad. Es decir, el politólogo me diga, ay, es que eso me dijeron, el proveedor me dijo que costaba eso. Él está promoviendo desincentivar el uso del vehículo. Pero él lo dijo, vamos a ver, vea qué interesante, y lo dijo Luis Loría, cuando hacen el análisis de los estudios que brinda IDON, que es la empresa que hace los estudios, no hay un solo comentario en la revisión que hace la unidad técnica que uno diga, el análisis fue profundo y hay comentarios y hay minutas claramente puestas, bien planteadas. Bueno, pero ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, no hay nada de eso. Con el tema de la nominación de Otón Solís. A mí, prácticamente totalitariamente, dice el presidente, dice doña Claudia, a mí no me interesa lo que la gente piensa, es que a mí me eligieron para hacer esto. Sí, pero don Miguel, Luis, don Clinton, don Pablo, todos los expertos, Luis Loría están diciendo eso. Sí, pero irónicamente, yo respeto sus opiniones, pero no. Irónicamente, la OCDE recomienda obviamente costos, ¿verdad? A costos de usuario, obviamente razonables, por supuesto, ¿verdad?
Y algo que sí quería mencionarles, y es casi que evidente, nosotros estamos hablando de los costos de ejecución de la obra y los costos operativos. O sea, se les está olvidando Luis, es que gran yo lo que creo es que Pablo, tú lo está mal, porque en vez de la O hay que ponerle una I. Es una necesidad, ciertamente. Es decir, nosotros creemos que el país requiere de hacer esa inversión bien hecha, bien acotada, que resulte, digamos, razonable, y claramente es un capricho del gobierno PAC, sobre todo de Casa Presidencial, de la Casa Presidencial, digamos, más allá de la de Zapote, ¿verdad? Y claramente ese capricho, pues yo creo que agarró mucha atracción en algún momento, así como lo agarró también el presupuesto exagerado que tenían con el empréstito del Teatro Nacional y que logramos detener de la misma manera, porque estaban exagerando los datos, ¿verdad? Y otra vez, nadie está en contra de resguardar el teatro, nadie está en contra del Teatro Nacional, ni de la cultura, ni yo soy un cromañón que no creo en la cultura, no. Lo que estamos diciendo es que hagamos las cosas con sensatez, que hagamos las cosas, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, y no viviendo en Disneylandia. No, y teniendo los pies en la tierra, en la realidad fiscal, o sea, que está viviendo yo quería el país. mencionar una cosa. Digamos, este muchacho llega y menciona que él quiere desincentivar el uso del vehículo. Perfecto. Pero ¿a dónde vas a meter a todos los usuarios? De los autobuses y de los vehículos particulares. ¿A dónde los vas a meter si el tren solamente tiene una capacidad de 200,000 usuarios a nivel diario? O sea, ¿a dónde vas a meter tantos usuarios? No los vas a embutir. Es que no es que el tren en términos de las unidades, es que la capacidad del derecho de vía a doble vía técnicamente no permite movilizar más de 200,000 personas. Ya hay un tope generando, porque no tenemos más capacidad, la vía no puede hacerse de 4 vías. Bueno, y no olvidemos que la vía fue diseñada. Ahí tenemos una tenemos un diseño. Ahí tenemos una primera limitación. O sea, usted le puede poner todos los buses y todas las fórmulas para que la gente use el tren. Pero hay un límite. Pero hay un límite. No podemos ir a más de eso porque con doble vía no alcanza llevar más de eso. Y esto no es un metro en que podemos reducir a 1 minuto la diferencia entre un tren y otro. Yo quisiera hacer esa pregunta, don Miguel. Panamá lo hizo. Fue un caos durante cierto tiempo, pero logró, después del caos de infraestructura y de construcción, tener su metro. Sí. Es una locura pensar que Costa Rica pueda tener un metro. Vamos a ver. El metro de Panamá, 14 kilómetros, costaron $2 millones, $2,000 millones. Ya iba a decir, deme media docena. Ok, eso para empezar. Segundo, Costa Rica tiene una particularidad, y aquí los arquitectos nos pueden ayudar, una particularidad que se desarrolló y se extendió en el GAM. Entonces, no tenemos una población aglomerada, muy concentrada en unas cortas distancias. O sea, está muy regada. Cada kilómetro de metro, o sea, subterráneo, vale $100 millones. Cada kilómetro. Estamos hablando que comunicar Paraíso con Alajuela aproximadamente son 50 kilómetros. Bueno, no, entonces a Paraíso no lo metamos en el metro, vengámonos a Cartago, son 40. O sea, además por la geografía. Sí, pero más que la geografía es básica y sencillamente la distancia versus cantidad o volumen de personas. Normalmente los metros, si ustedes lo revisan, existen en las ciudades muy pobladas, pero dentro de cierto límite. Ahora, Panamá está tan poblado. Ya salir de esos límites en Londres o en Nueva York o en Francia, no salen todas las líneas, salen algunas líneas y salen ya no como metro, sino salen como tren. Ya salen como tren, exacto. Pero en el centro, de París a Versalles ya hay que coger un tren. Por eso, donde se mueven la congestión metros, vehicular, es donde el volumen de personas. En el centro de San José, digamos, hasta Escazú y hasta Curridabat, tal vez. A donde, a donde vos no querés chocar con un tren, que es a donde más se aglomera, digamos, la población, a donde más se concentra la congestión vehicular, no querés un tren ahí intercalándose en toda esta congestión vehicular. Lo que querés entonces es una solución rápida, subterránea,
que no provoque conflictos, que por cierto, ¿verdad? Acordémonos que tenemos 300 y pico de intersecciones en el proyecto entonces planteado, y no estamos abordando otra vez el tema de inicio, ¿verdad? Lo que deberíamos de estar pensando es a organizar nuestro territorio, ver cómo vamos a desarrollarnos ordenadamente y organizar este despelote que significa San José, el gran área y el gran área metropolitana, y después obviamente ir pensando en todo, cómo amarrar a Costa Rica e ir entonces descentralizándolo. Yo quisiera... Sí. Hay un tema. Todos los proyectos ferroviarios empiezan de un tamaño y el tiempo va exigiendo que tenga que hacerse más grandes, que requiere unas inversiones adicionales. Aquí queremos hacer un proyecto desde el inicio, prácticamente como si fuera el proyecto final. Muy buen punto. Okay. Vamos a ver. Me parece que el proyecto podría estar visualizado de que va a tener un costo final de 1.500, eventualmente 2.000 millones de dólares al cabo del tiempo, pero que eso va a llegar a darse de acuerdo a cómo vaya operando, a la demanda y a la necesidad que se tenga. Porque no solamente tenemos que pensar en la comunicación del este hacia el oeste. Bueno, ¿qué pasa con los sectores más poblados, como pueden ser los sectores del sur de San José? Desamparados, Atillo, cosas así. ¿Y qué pasemos con los sectores del lado de Goigoechea? Solamente las líneas de buses que mueven gente entre Goigoechea, Moravia y San José moverían hoy más que lo que movería el tren. 210,000 personas se mueven de Goigoechea hacia San José y Moravia hacia San José. 210,000 personas. La línea de Alajuelita, San José, mueve más o menos 190,000 personas. O sea, entonces, cuando yo hablo de que esa columna vertebral, ese tren todopoderoso que va a permitir descongestionar, que va a permitir reducir la contaminación, y digo que no es así, es cuando yo la pongo a la par de las rutas de buses que hoy operan y que no van a dejar de operar, porque la gente que vive en Coronado, que vive en Moravia, que vive en Guadalupe, para llegar al tren tiene que movilizarse. Y hoy se movilizan en bus y hoy pasan por donde pasa la línea del tren. Lo mismo la gente que viene de Alajuelita. Entonces, esas rutas de buses no van a dejar de existir, esa movilidad no va a dejar de existir. ¿Qué pasa si existiera entonces un programa, o sea, de inicio? Porque como dice don Miguel, estamos empezando por el final, no estamos empezando por el principio. Y además estamos pagando por Disneylandia. Deberíamos de descongestionar el GAM, ver cómo hacemos para distribuir equitativamente a la población. Y ahí es entonces nosotros podríamos descongestionar y reducir las cargas de población y obviamente entonces tener proyectos a gran escala mucho más efectivos. Por cierto, obviamente los proyectos a gran escala se ejecutan por etapas, porque usted tiene que proyectar estos crecimientos que están basados ya en los análisis previos. Tenemos esos análisis previos de proyección de crecimiento de población. Y ahí entonces, en la palabra de estimular o incentivar, es cuando usted dice, bueno, tenemos que replantear el crecimiento y la forma en que el GAM ha sido utilizado para vivir. Y entonces usted genera una serie de condiciones y de facilidades para que la gente encuentre atractivo reubicarse o ubicarse en otro sitio para vivir. Le pongo un ejemplo tan sencillo. Madrid, que es una ciudad muy poblada, el gobierno decidió que la gente se fuera a vivir en las afueras de Madrid. Y entonces para hacer eso hizo unas supercarreteras, y entonces la gente vivía fuera de Madrid, le costaba bastante menos, que ellos llaman el piso, se iban afuera a vivir afuera, viajaban todos los días, claro. ¿Pero qué resultó? Mucho más atractivo. ¿Pero qué resultó después? Fue tanta la gente que se movía hacia afuera que cuando usted tomaba la carretera entraba en un tranco, como llaman ellos, imposible de movilizarse. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Poner trenes. Entonces establecieron un sistema de cercanías de 40, 60 kilómetros desde esos lugares hasta el centro de Madrid. Ese tren de cercanías es lo que nosotros tenemos que construir. Ese tren de cercanías es un tren que moviliza no a la mayoría de la gente, sino que moviliza realmente a aquellas personas cuyo destino
les permite que a través del tren lo alcancen de manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más tranquilos. Entonces, si yo vivo en Desamparados y quiero tomar el tren porque trabajo en la zona industrial del Coyol, sí, el tren me facilita mi movilización. Si yo vivo en Entre Ríos también, pero si yo vivo en San Pedro, o soy estudiante de la UCR y tengo que viajar al centro de San José, ¿ustedes saben cuántos buses aproximadamente pasan por el Parque San Pedro en hora pico? ¿Cuántos? ¿Cuántos, don Miguel? Cada 20 segundos, por lo menos hay un bus pasando. Y entonces... pasar por la parte de San Pedro. Ahí pero y eso no se está solucionando, recordémoslo. Entonces, bueno, hay un tema, don Miguel y Paula, don Pablo Heriberto, yo quisiera preguntarle, porque a mí sí me preocupa la situación fiscal del país, y quisiera terminar con este tema. El presidente, bueno, el gobierno hace esta negociación con el Fondo Verde, dice, el Fondo Verde respalda el proyecto del tren eléctrico. ¡Wow! Entonces, como el Fondo Verde lo respalda, todos tenemos que salir ahí. Financiará 250 millones y donará 21.3 para proyectos de mejora de espacio público y ciclovías. Tendrá enormes beneficios para el ambiente y usuarios, impulsando la descarbonización y economía. Sí, rápidamente. Sí, antes de eso mismo, y antes de que Pablo Heriberto, para que lo conozca, vamos a ver. A quien le dan el crédito no es al gobierno de Costa Rica. El Fondo Verde, a quien le da el crédito es al BESIE. Al BCE. Para que el BESIE sustituya de los 550 millones que ellos estaban poniendo a una tasa alrededor de 3%, un poquito menos, y entonces sume los 250 del Fondo Verde y 300 de ellos, y entonces hace una tasa promedio. ¿Es pagar un préstamo con otro préstamo? Otro préstamo. O sea, no es pagar. Podría interpretarse. Lo que quiero decir es que a quien le dan el dinero es al BESIE. No es al gobierno de Costa Rica. ¿Qué? Porque el proyecto de crédito que van a conocer los diputados no es un proyecto de crédito donde viene el Banco Centroamericano por un lado y el Fondo Verde por otro. No son créditos separados. No, es un solo crédito que se pasa a través del BESIE, y la Asamblea Legislativa ya lo estaba discutiendo por 550 millones. Son los mismos 550 millones, nada más que se reduce la tasa de interés porque el fondo le da al Banco Centroamericano 250 millones a 40 años a tasa cero. A tasa cero. Vamos a suponer que eso hace que las características del crédito sean mejores. De hecho, a mí me parecen que son créditos muy buenos, don Pablo Heriberto. Pero en este momento, si yo, por ejemplo, estoy a punto de perder la casa, no tengo trabajo, etcétera, por más que una de estas empresas que dan de un colón y se lleva el televisor, yo llego con un televisor nuevo a mi casa y mi esposa me pide el divorcio, porque la situación fiscal de la casa está pésima. Entonces, por más buenas condiciones que tenga este crédito, es oportuno. Bueno, eso es como para, aunque usted le den un crédito muy barato para hacer un helipuerto, aunque no tenga helicóptero. Exacto. ¿Verdad? Entonces, básicamente usted tiene que priorizar. La casa se está incendiando. La casa tiene un problema fiscal estructural. Más de la mitad del presupuesto se financia con deuda y los niveles de endeudamiento que tiene el país son gigantes y van a estar mucho más elevados según la propuesta del gobierno. Espero que la Asamblea sea más sensata y detenga eso, pero digamos que en este momento ese incendio de la casa, que son 3 o 4 cuartos de la casa, hay que apagarlo, hay que más bien encontrar cómo podemos gastar menos en este tema y priorizar muy bien los incos que tenemos. De manera que esto me parece una táctica para revivir el proyecto, para más o menos meter ahí un elemento que no estaba en discusión o que no estaba sobre la mesa, pero insisto, si a usted le van a financiar, aunque sea tasa cero, a 20 años, un helipuerto, y usted no tiene helicóptero, realmente me parece pues bastante sin sentido común que usted acceda a eso. Chicos, este tema da para un programa de 4 horas como el anterior. Yo les agradezco muchísimo, pero en este programa también queremos desestresarnos un poco porque el PAC nos tiene un poquito estresados, ¿verdad? Y aquí hay un segmento que yo quiero que los 3 participen y ustedes también ahí en sus casas, porque vamos a poner a prueba nuestro conocimiento. Yo sé que hay muchas cosas que queremos salir de la ignorancia. ¿Ignorabas esto? Muy bien, don Pablo Heriberto, usted no puede googlear absolutamente nada. Lo estamos viendo.
Ya sé por qué no vino. Esa parte del programa yo no la sabía. Y entonces, nuestro amigo Pablo Heriberto... Ya, no, por Zoom, dice, por Zoom. Yo prefiero por Zoom. Sí, yo le dije, ¿a qué horas te vas? Pensando en venirme con él. Me dice, no creo que me dé tiempo subir. No, él ya sabía de la trivia. A ver, chicos, ¿cómo está su conocimiento general? Vamos a ponerlo a prueba. Pero no, esto es muy básico. ¿Están listos? Ok, vamos con la primera pregunta. A ver... La mujer que diseñó la bandera de Costa Rica fue... La B. Pancha Carrasco, Pacífica Fernández, Emilia Solórzano, Carmen Lira. Primero don Pablo Heriberto. B, Pacífica Fernández. Si la soplé. Se la sopló. A ver, Fernando. Luisito, Pacífica Fernández. Aunque las 4 mujeres mencionadas hicieron grandes aportes al país... Pancha Carrasco como combatiente de guerra, Emilia Solórzano inspirando la abolición de la pena de muerte y Carmen Lira como educadora y escritora. El honor de haber diseñado la actual bandera de Costa Rica correspondió a una mujer que, apenas con 18 años de edad, era ya la primera dama de la naciente república. Pacífica Fernández Oriamuno, esposa de José María Castro Madrid. A José María le gustaban las... jovencitas. Vamos a ver, acordémonos que también en esas épocas los hombres, la expectativa de vida tampoco era muy larga. Fue uno de los presidentes más jóvenes de la historia. Claro. Don Pablo Heriberto, ¿usted está escuchando el retorno? Fernando necesita escuchar don Pablo Heriberto necesita escuchar a Fernando, creo que no lo está escuchando. Ok, listos. Segunda pregunta. A ver, estos personajes nacidos en América llegaron a ser presidentes de países distintos a los de su nacimiento. Opción A, José de San Martín, Francisco Morazán y Bernardo Higgins. Opción B, José Martí, José Gervasio Artigas y Juan Domingo Perón. Opción C, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y William Walker. Opción D, George Washington, Benito Juárez y Ascensión Esquivel. Paula, te la tiro a vos. Saque el bate, no importa. Sí, yo creo que aquí voy a batear, lo siento. Voy con la opción D, George Washington, Benito Juárez y Ascensión Esquivel. A ver, don Miguel. La C. La C. Simón Bolívar. Antonio José y William Walker. ¿Y usted, don Pablo? No veo. No puedo ver cuáles son las opciones. La opción A, ahí las tiene. José de San Martín. La opción B, José Martí. Opción C, Simón Bolívar. Opción D, George Washington. Sí, yo creo que sí. Tengo una duda entre la A y la C. Digamos que estoy en un problema existencial entre la A y la B. Entre la A y la C. Ok. Pero bueno, digamos que B. B. ¿Y usted se quedó en la C? Yo estoy entre Bueno, la yo A. me quedé como la más... ¿Cuál será, Fernando? La opción correcta es Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y William Walker. La curiosidad de haber sido presidentes de países en cuyo territorio no nacieron la reúnen Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y William Walker. Simón Bolívar, nativo de Venezuela, no solo ocupó la presidencia de la Gran Colombia, que incluía tanto a las actuales Colombia y Venezuela como a Panamá y Ecuador, sino también fue dictador de Perú y presidente de Bolivia. Antonio José de Sucre, otro venezolano, llegó también a la presidencia de Bolivia, siendo precisamente el sucesor de Bolívar. Y el famoso filibustero William Walker, nacido en el sur de los Estados Unidos e impulsor del esclavismo, ocupó, o mejor dicho, usurpó la presidencia de Nicaragua. En resumen, Latinoamérica tiene una larga historia de ser gobernada por gente de afuera. Y no estamos muy... No, pero ahí hay una trampa, Luis. ¿Cuál es la trampa? Sí. Yo la C la di. No, Miguel la pegó, Pero William Walker no fue presidente, él fue a usurpar ahí. Usurpó Nicaragua. Casi lo logra en Costa Rica. La única era que en la A mencionaban a Francisco Morazán. Y Francisco Morazán fue presidente de Costa Rica siendo hondureño. Ah, es cierto. Entonces sí. ahí me saltó un poco la duda cuando vi a Francisco Morazán. No, pero don Miguel la pegó. ¿Están listos para la tercera? Esta tercera a mí me encanta. A ver, tercera pregunta. ¿Qué prenda de vestir? ¿Qué prenda de vestir, don Pablo Heriberto? ¿Cuál es la prenda de vestir más costosa que se conoce? Opción A, el vestido negro de Audrey Hepburn. Opción B, el guante plateado de Michael Jackson. Opción C, las tenis rojas de Kanye West. Opción D, el sombrero de Otón Solís.
Se la tira usted primero, don Miguel. Sí, a como va el país, creo que la D. La D. Definitiva. La D, don Pablo Respuesta Heriberto. definitiva. Vamos quebrados todos. Respuesta definitiva, es la D. No, en realidad eso no vale nada. ¿Será? Bueno, veamos, Fernando. Vamos a ver. Fue una respuesta. Ay, sí. Ahí está. A ver, pero ¿por qué, Fernando? Contanos. El sombrero de Otón Solís. Aunque el famoso vestido negro de la actriz Audrey Hepburn y el guante del cantante Michael Jackson han recogido cientos de miles de dólares en subastas, las tenis rojas que mandó a hacer Kanye West, el esposo de Kim Kardashian, atrajeron nada menos que 17 millones de dólares a la venta. Sin embargo, nunca de esas prendas han sido tan costosa como el sombrero de Otón Solís, el fundador del PAC. Recordemos que en un acto muy teatral durante la campaña pasada, Solís le puso el sombrero al actual presidente Carlos Alvarado. Resulta que ese dichoso sombrero nos ha costado una estafa de 1.000 millones de colones, un déficit fiscal del 8% y contando, un desempleo rondando el 20%, una subida de impuestos que nunca lograremos calcular y unas pérdidas muy cochinillas por la corrupción total, sin contar el alquiler del sombrero a cambio de $17,000 mensuales en el BCIE y el reciente aumento con viaje incluido a París, cortesía del nombramiento en la OCDE. El mayor problema lo pagamos todos nosotros, Luis. No dueles, Costa Rica. ¿Cómo dueles? Bueno, chicos, ¿cómo la han pasado? Muy bien. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por sacarnos de la ignorancia en este tema. Realmente estamos pasando por un momento álgido a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Sin embargo, estos espacios los estamos realmente poniendo para que la gente logre salir de la ignorancia y ya no vote de manera automática, sino que pueda votar a conciencia. Agradecerles y darles un espacio para que puedan dar una última idea, Pau. Pues no, ahorita que vienen las elecciones, de verdad, como lo dice Luis, nosotros somos los más responsables por identificar por quién queremos votar, ¿verdad? Y ahora sí conscientemente y no de último momento, como pasó en las elecciones del 2018. Entonces nuestra responsabilidad no solamente es informarnos acerca de los proyectos, sino también sobre los diputados y los candidatos a la presidencia, ¿verdad? Y el equipo detrás de ellos. Acuérdense que ese equipo, como lo hemos visto con el Comando Lonchera, es el que está administrando el país y por defecto obviamente nos está afectando en nuestro desarrollo de vida. Don Pablo Heriberto, unas ideas finales. Bueno, no, muchas gracias. Un gusto compartir un rato con ustedes y con los que nos están viendo. Los ignorantes. Y realmente yo creo que al final estos son espacios que construyen. Una de las conclusiones que, esto no lo pensaba decir en mi época de diputado, lo pensaba decir como diputado, pero ya creo que como ya me estoy sintiendo cada día más exdiputado, digamos, más cerca, entonces lo tengo que decir, este país tiene un grave problema de educación cívica. Me parece que estos programas construyen eso, no manipulado, no sesgado, y creo que además hace falta muchísima la revisión de los programas de cívica. Nadie sabe qué son las funciones de un diputado, cuáles son las funciones de un regidor, qué es lo que hace un síndico suplente, qué es lo que hace un síndico, un consejo de distrito, cómo ganan. Es decir, esto realmente está poniendo en peligro la democracia y por lo tanto eso se tiene con consecuencia que se elige a un gobierno por temas específicos y no por realmente un contenido y una propuesta. Y esperaría que eso lo podamos cambiar a lo largo del tiempo y estos espacios contribuyen a eso. Esta es su casa, don Pablo Heriberto, y ayúdenos a correr la voz porque eso es precisamente lo que queremos. Don Miguel. Bueno, yo me voy a centrar en el tema del tren. Por favor. A mí me parece que el gobierno tiene la oportunidad y la posibilidad de recapacitar, de echar hacia atrás y replantear la propuesta. La gran mayoría de los costarricenses estamos a favor del tren. Y le sería muy fácil al gobierno unir esas voluntades a favor del proyecto si recapacitan. Con un crédito que el país podría recibir, que ciertamente es un crédito muy favorable, podríamos, no este gobierno, sino en una futura administración,
iniciar ese proceso de construcción y de realización de un proyecto como este. Que es un proceso. Ok. Si el gobierno no lo hace, me parece que no solamente el proyecto no se va a dar a cabo, sino que además la oportunidad de un crédito de ese tipo, que posiblemente en la Asamblea Legislativa, en los años que yo me recuerde, no ha venido en esas condiciones, se podría estar perdiendo. Y aquí yo lo que hago, y lo veo es como costarricense, más que como una posición política o partidista, hay un buen crédito y requerimos que un gobierno aterrice, entienda y recapacite de que el proyecto puede y debe tener un costo mucho menor al presentado por ellos y que los logros y los alcances van a ser muy similares en términos de es un tren eléctrico a doble vía, trenes nuevos, con reducción menos en CO2, con una movilidad importante de un sector de la población que lo requiere, con una posibilidad de reducir alguna cantidad de vehículos que circulen. Es una oportunidad que se tiene y que debería ser posible. Bien administrada. Pero mientras que siga esa testarudez de que el proyecto tiene que ser tal y como ellos dicen, en el valor que prácticamente ellos dicen y en el compromiso en que se dejaría el país, me parece que vamos a perder una enorme posibilidad y que vamos a tener que esperarnos a una nueva administración para retomar esos temas. Escuchándolo, don Miguel, lamento, creo que hay muchísimas personas con un conocimiento vasto en el tema que deberían ser consultadas y no sé si por un tema ideológico o por pura politiquería no están siendo escuchadas. Y más bien exhorto a este gobierno para que por favor escuche y no tome una posición como la posición que tomó el presidente hoy, esta semana, más bien hablando del hecho de por qué va a nominar a don Otón Solís. El tema del tren es un tema también para que escuchar a los costarricenses, pero sobre todo para escuchar a las personas que con criterio técnico pueden generarles a ustedes más adeptos al proyecto que detractores, porque el problema no es el tren. El problema es una mala gestión a la hora de presentar el proyecto como está. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una entrega más de Los Ignorantes. Nos vemos la próxima semana con un tema también que se las trae. Y quiero agradecerles, recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, agradecerle a todo el staff técnico acá de Los Ignorantes. Estamos en el estudio 66, en el foro 66 en San José, Costa Rica, y estamos muy contentos de saber que ustedes nos están apoyando y están llevando esta información, la están compartiendo, y como lo dije en el monólogo, que esa adquisición de todo eso malo que estamos teniendo pueda terminar de una buena vez. Nos vemos la próxima vez.